están vigilando. Eso es un dron de reconocimiento. ¿Qué pasa? ¿Y ahora? Se dieron cuenta que los andamos vigilando y nos tumbaron el dron. ¿Cómo? Saquen las fuscas. Hay que soltar plomo. No, amor. Amor, por favor. Somos solamente nosotros 4, nos van a matar. Por favor, te lo suplico. Yo también quiero matarlos, pero no es el momento. Patrón, será el momento, ¿no? Si usted dice, le damos. ¿Qué pasó, mijo? Esta cosa no es cualquier juguete. Esto es profesional. Este dron puede ser monitoreado hasta 500 metros, vatos. Rápido, rápido, rápido. No, deje ver. Ve a cabo. La vida berraca la mía. ¿Qué pasó, cabo? Sí, mijo. Si nos estaba vigilando la gente del gancho. Sorry. Esto calentó. Vámonos. ¿Estás seguro que ese aparato es del gancho, cabo? Este dron es de malparido del jaguar. Segundo del gancho. Tenemos que pelarnos. No nos podemos ir. Con ese dron tienen que estar cerca. Pues entonces vamos a trincherarnos. Sí, no queda otra. Hay que combatir. A ver. Ayuda, las armas, rápido, rápido, rápido. Ustedes los A ver, vieron. pues. Esténse comunicados. ¡Vatos! No te me separes. Ar, páseme de fierro, mijo. Gracias. Tú pegada a mí. Listo. Pegadita a mí. Atrás de eso. ¿Ya la tienes? Eso. Cúbrete. Simón. Ya, ¿a quién le hablaste? Ahora verás, corazón. Ahora verás, ¿qué haces? Tú no te preocupes por nada, más que por soltar plomas. Obviamente quiero soltar plomo, pero ¿a quién? ¿A quién le hablaste? ¿Quién va a venir? Ya verás, no tardan en llegar. ¿Quién viene? Dímelo, you smart guy. Mira, voltea hacia atrás. Es que te amo. ¡Vámonos, gente! ¡A soltar plomo! ¡Hasta que se acaben las balas! ¡No quiero ni uno vivo! Del ejército. Es hora de esperarse, mijo. El gancho tiene tratos con esa gente, o sea, no cree que lo sacó de la cárcel. Ahora sí tocó bolear chumbingo a pelados. Arre, pues. Como dijo un amigo, ¿con quién peleo? Que son los muñecos, pero... Es mejor que te quedes aquí, mija. Tenemos que protegerte. Yo no soy una niña, pa. Esta es mi gente y estoy acá para protegerla. Elizabeth. Leo, llévate unos hombres para cubrir la parte izquierda. Y dile al parcero que destape la ruta para que podamos escapar. Pa, no dejes ir al cabo. Le hice una promesa a Ismael. Gracias por el apoyo, compadre. Yo sabía que podía contar con ustedes. Manténgame al tanto. General, escuchamos cuando habló por radio con Ismael Casillas. Estábamos en la misma frecuencia. Lo sé. Oímos sus acusaciones y la oferta que le hizo. ¿Y qué te sorprende? Los Estados Unidos me acusan de lo mismo y también es falso.
Yo no tengo alianzas con narcotraficantes. ¿Y los supuestos 25,000 kilos que faltan de ese cargamento? Tiberio, ¿cuántos kilos fueron decomisados en el puerto? 25,000, general. Si me van a cuestionar también sobre Víctor Casillas, les puedo decir con orgullo que yo lo rescaté. Yo fui capaz de cambiarlo de bando y ahora trabaja para nosotros. Eso lo tenemos claro, señor. Yo, en cambio, necesito saber dónde están sus lealtades, Ofelia. Y saber que está conmigo al 100%. Si no, puedo pedir que le asignen trabajo de escritorio. Yo estoy de su lado, general. Eso, mi querida Ofelia, no solo se dice, sino que se demuestra. Retírense. Tengo trabajo que hacer. Jaguar. Que los militares pongan el pecho. Amor, abre bien los ojos, pueden estar en cualquier lado. No. ¡Cabo! ¡Sal de tu escondite, maldita rata inmunda! Por arriba, patrón. ¡Todos atentos, ojos abiertos! Cabo, ¿desde cuándo el gancho está coludido con la gente del ejército? ¿Y quiere después hablamos de eso, doña? Dele que muerto es muerto, así tenga uniforme. ¡Listos para disparar! Y como dice el dicho, cabo. El que pega primero, pega 2 veces. ¡Disparen! ¡Toma tu bebé! ¡Disparen! ¡Superen la agresión! ¿Qué haces? Voy a resolver este problema de una vez. Quisiera cargarme al maldito cabo, pero lo necesitamos echando plomo. Si necesitas, póngase las pilas, mijo. 2 contra 1. No. Hay que sumar. Estamos contra el perro ejército. Fíjate tonterías. Oh, la Jaguar, Elizabeth. Pasa zona. Tranquila, amiga. Tú no tuviste la culpa. Él se lo buscó. Me salvaste la vida. Levanta la cara, Elizabeth. Sonríe. Tú querías pertenecer a esto. Este fue tu bautizo. Es tu primer muerto. Pero vienen muchos más. No podemos parar. ¿Ok? Cúbreme. Qué bueno que estás bien, pa. Vámonos. Gracias. ¡Elizabeth! ¿A dónde vas? ¡Elizabeth! ¡Tenemos que matar a esa maldita rata traidora del cabo! ¡Ni los Casillas ni los Chemitas me van a quitar ese gusto! ¡Deme ese placer, patrón, por favor! ¡Todo tuyo! Yo voy por la vieja del Chema, que se la tengo bien guardada. A ver de cómo nos toca. ¡Vámonos!
¡Échatela, mi amor! ¡Voy por el ingeniero! ¡Cúbranme! Oye, chamaco. ¿Cómo está mi Dianita? ¿De qué o qué? ¿Qué me cuentas? ¿Qué quieres que te cuente, tata? Oye, Horacio, ¿cómo que de qué? No te hagas. Ya la sonrisita me lo dice todo, mijita, pero... Entonces, ¿qué? ¿Te fuiste a Colombia y le diste allá su cariñito? ¿Vertical, horizontal o de ladito? Ay, tata, pues no. Ya sabes. No. Pásame eso, prima. ¿Por qué no? ¿Qué quieres? Pásame esa madre. Salud, mija, pues. Salud. Déjale el heladito. Entonces, ¿qué? ¿Tienes noticias sobre las 25 toneladas? El contenedor no se ha movido en días. Probablemente están esperando algún tipo de orden. Menos mal. Ahora hay que pensar cómo recuperarlo. Si algo he tenido es tiempo para pensar, Isma. A ver, pues, cuente. Desde el techo donde estoy, tengo todos los flancos cubiertos. De aquí puedo bajarme a todos los que están cuidando. Luego otro grupo entra con un camión. Te mando refuerzos para que podamos vernos. Aquí soy para lo que sea, Isa. Chido. Ahora sí, familia. Ya tenemos el primer golpe andando. Vamos a recuperar lo que perdimos, perrillos. ¿Salud? Ahora sí, se te acabó tu reinado, mi Sinaloa de cuarta.